la abogada Whitney Ortega, hablando sobre esta decisión. ¿Será el Ministerio de Educación quien decida cuáles escuelas privadas podrán reiniciar las clases virtualmente? Esto, obviamente, Whitney, va a crear tres velocidades en la educación. Las escuelas estas que podrán reiniciar, las privadas que no van a reiniciar y las públicas que no han dicho absolutamente nada. No solamente estas tres velocidades, sino además cuánto es lo justo que un padre de familia debe pagar, porque hay escuelas pues diciendo que apelando a la solidaridad para que la gente siga pagando sus mensualidades tal cual. Whitney Ortega, bienvenida. Saludos, Fernando, buenos días. Sí, fíjate, es un tema lamentablemente que ya lo ha dicho la Autoridad de Protección al Consumidor y es un tema que definitivamente va de la mano con los contratos suscritos que están sufriendo una modificación de manera unilateral. Y yo creo que es importante que llamemos a la reflexión porque lejos de que Meduca regula el tema de la autorización en un entorno de modo ahora virtual, pues Meduca en este momento no tiene la facultad para modificar o aceptar o no lo que es el renglón o la cláusula que habla del pago de la cuota anual o mensual del servicio educativo contratado. Entonces, yo creo que se ha omitido en todo esto que ha hecho Meduca en conjunto, según informan con ACODECO, es obligar a los colegios que tienen que llamar a una asamblea o a una reunión a los padres de familias y no basta con proponerles un descuento porque ya sabemos y está aprobado, es un hecho público de que el servicio es ineficiente, virtual y que no es el que ha sido contratado. Entonces son dos elementos que están fuera de la plataforma del contrato porque encima de que tengo que aceptar con los elementos mínimos que está planteando Meduca, que ya dijo que tu plataforma, estoy hablando en general de los colegios, no funciona, con elementos mínimos me brindas un servicio donde tú de manera arbitraria estás planteando un descuento que yo como padre de familia y consumidor no te he aceptado. Entonces, ya se ha manifestado en varias ocasiones el director y el administrador de la Codeco planteando esto, porque no basta con que me mandes una nota que diga que te estoy descontando un 5%, porque versus lo que estoy recibiendo, hay muchos padres de familia que ya tenemos más de 2.300 denuncias, Fernando, en función de esto, y en algo mucho más importante que acabas de decir de los tres tipos de línea que vamos a tener en educación en todo caso. Y es que los colegios particulares ni siquiera han esperado la aprobación del Ministerio de Educación para ya estar remitiéndole a los padres de familia calendarios de exámenes, calendarios de pruebas e incluso calendarios de posible recuperación. Entonces ahí los padres de familia han entrado nuevamente en un estrés porque si ni siquiera todavía tienes la aprobación, porque han pasado menos de 24 horas y el formulario simplemente se subió ayer, ¿cómo puedes hablar ya hasta de recuperación cuando es evidente que tu plataforma no ha estado lista para que me brindes una aula virtual con un módulo y podamos hablar de que ha habido un fracaso del estudiante que motiva ahora a hablar hasta de una recuperación? Entonces, eso no es un apoyo excepcional, como lo estaba diciendo la ministra. Eso es ya asumir que te van a aprobar y atropellar al padre de familia que tiene diferentes condiciones económicas en su casa e incluso, Fernando, ya han mandado hasta horarios modificados de cómo los niños van a entrar en el caso que esté a una clase. Entonces, si yo contrato un horario en cierto turno por el trabajo que manejo o por lo que sea, tú no puedes de manera arbitraria tampoco cambiar ese horario, incluso estamos hablando de los niños de primaria. Hay una serie de elementos que no se están considerando porque Meduca está abogando a la transparencia y buena fe de los colegios particulares, que considero que al sol de hoy, Fernando, no han demostrado esa solidaridad que tanto se ha pedido en el país con los padres de familia que corren el riesgo o que ya han perdido o se ha cesado sus puestos de trabajo que están dentro de esos 68,000 empleos suspendidos. Y una cosa más que te quiero decir, los colegios particulares están tanto omitiendo información a los padres de familia que dentro del formulario para la aprobación del módulo ahora a través de entornos virtuales establece 32 preguntas, pero de esas 32 preguntas incluso hay una que señala que hay que consultarle a los padres de familia mensualmente la satisfacción y esta encuesta remitirla el primer viernes de cada mes.
Entonces, en ese sentido, más lo que ha explicado Meduca, ¿cómo es posible que ya ayer hayan centros educativos con designaciones de evaluaciones sumativas o no, pruebas o no, si bien sabes que el acudido de nosotros no ha dado clases virtuales en muchos casos, bien por lo que lo ha hecho, pero estamos hablando de colegios puntuales que ya asumen incluso que primer grado pueda tener un examen de prueba sumatoria, cuando ni siquiera han visto a uno de los profesores en un entorno virtual o en un salón o como lo quieras llamar, o en alguna explicación de un video. Entonces, ¿cómo vas a proponer ese tipo de calendario que ya altera la paz y el convivio familiar, que ya de por sí tiene un efecto en las casas? Witty, porque sale la gran incógnita, es uno, pues los muchachos que son graduandos, ¿con qué formación van a llegar a las universidades? Y obviamente el resto de los estudiantes, porque se habla de hacer 2 trimestres, por ahí anda un calendario loco que dice que se entraría en agosto y se terminaría en diciembre. Otro, pues se está hablando de que va a haber un gran trasvase de estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas públicas debido a la salida de los forzosa de estos 68,000 panameños. Todo eso se está considerando al momento de la apertura de clases virtual o presencial. Fíjate, yo considero que eso no se está considerando porque incluso que yo tenga dentro del administrador que me está suministrando más de 2,000 y pico de denuncias de diferentes colegios o centros particulares, te manda un mensaje. Y no solamente no se están valorando de que se va a perder una matrícula en el mismo centro, porque tienen que haberse dado cuenta con este ejercicio que los padres ya saben que tienen un poder de alguna manera de incidir en un contrato que han hecho con este servicio y que se está modificando unilateralmente. Fíjate, yo creo que no se está valorando eso, las escuelas públicas no están preparadas, también aquí se puede definir un grado de discriminación porque no hay diferencia según la Constitución de quién recibe o no educación. Y si estamos en una emergencia sanitaria, es importante resaltar entonces que no podemos hacer exclusiones, y claro, menos porque no conoces la condición económica de ese padre de familia que no lo buscó. O sea, no son causas atribuibles al consumidor o al padre de familia, son causas atribuibles a la naturaleza, pero que en el camino se está observando poco solidaridad de los centros educativos y considerar que incluso pueden perder las matrículas en función de que, obviamente, este año el padre lo pasará como verá gatas, pero obviamente, como bien dijiste, el próximo año lo más seguro es que haya una deserción enorme por el tema de la recuperación económica y los puestos de trabajo, que tal vez muchos se suspendan 30 días más, pero cuando vuelven ya te destituyen. Entonces, todos esos fenómenos no lo está valorando el centro, que no tiene ninguna razón para justificar que tiene que seguir cobrando cuando hay una alternativa y herramienta legal ofrecida por el Ministerio de Trabajo, cuando establece 2 cosas, Fernando, para cerrar y me puedas decir otra cosa. El decreto 81 que establece la suspensión de contrato y tenemos el decreto 71. Fíjate hasta dónde los centros particulares están omitiendo información. Si como padre de familia tú vas a ofrecer un descuento y me vas a decir que es que tú tienes que mantener la planilla de los docentes, obviamente esa planilla tiene que verse reducida, y al tú reducirla porque están en su casa transmitiendo de alguna manera ineficiente o no aulas virtuales, el Ministerio de Trabajo te dio una herramienta que es el decreto 71, y el decreto 71 te da la facultad de reducir jornadas de trabajo. Entonces no hay justificación por ningún lado de mantener la misma mensualidad, el mismo costo del colegiatura, y encima de eso no pretender reducir a tal punto que el padre se sienta satisfecho, aunque sea en el costo, porque ya hemos visto, definitivamente es un hecho público y notorio, que las plataformas no están listas y Meduca está permitiendo elementos mínimos para tratar de dar una educación que a mi criterio es más un entretenimiento que docencia. ¿Hay alguna certificación o hay un grupo de padres de familia que pueda también hacer una certificación y decir realmente esto no es lo que nosotros estamos aspirando, paralela a la que va a ser Meduca? ¿En qué sentido? ¿En aceptar o no la educación? Dentro de los padres de familia habrá personas que también sabrán de docencia,
habrá personas que se manejarán mejor que los profesores de las universidades, todo lo que tiene que ver el manejo de la comunicación virtual. Es decir, que puedan decir, esto no está reuniendo las condiciones, o sí las reúne, y creo que esta es la idónea. Es decir, que los padres de familia también seamos supervisores de la educación que se les va a dar a nuestros hijos. Pero es que fíjate, hoy nosotros, esta situación nos está obligando a emitir un comunicado y a presentar ya las quejas pertinentes, Fernando, porque una cosa es el término que tú me acabas de decir, yo soy supervisora de la educación que está recibiendo mi hijo, pero a diferencia de que yo tengo la capacidad y los títulos, hay muchos padres que no son docentes y nada más basta revisar, te invito, el formulario que ha montado Meduca en una de las preguntas de educación especial. Solamente pregunta si tienes educación especial en tu escuela y luego te pide el contacto del padre. Entonces tú no puedes traspolar la responsabilidad de educar en un contrato al padre de familia. Contestando tu pregunta, sí, hay padres de familia que ya saben porque han venido experimentando este tema de educación que no es lo correcto y que sus hijos no están aprendiendo. Pero fíjate, lo que vuelve a agravar esa condición es que me digas que encima tengo que presentar ni siquiera con una aprobación de Meduca al día de hoy, ya pruebas sumatorias, exámenes de recuperación, cuando la ministra ha dicho en diferentes ocasiones que no debe existir exámenes de recuperación en función de que el aula virtual no se busca ni la docencia en esa materia para que un niño tenga calificaciones negativas o que en su momento se vea fracasado, porque debe permitir la dosificación. Entonces, obviamente, yo que soy docente también, yo entiendo de que lo que estoy recibiendo no es lo correcto y por más que me quiera acercar, lo puedo manejar, pero no me puede seguir diciendo a mí y al resto de los padres que saben lo que es una aula virtual, que tengo que pagar la misma mensualidad sin tener una dosificación también en el pago, y no por pretexto de los papás, sino por la situación que se vive y porque, Fernando, no podemos obviar que hay un contrato y lo que va a hacer esto es cargar a la Autoridad de Protección al Consumidor de quejas en función de que ya te digo cuántos padres están inconformes y no están dispuestos de pasar de supervisor a docente. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo colegios que ya han mandado, el turno de los niños era matutino y le han mandado que la clase va a ser, por darte un ejemplo, de 1 a 5 del miércoles. Y de 1 a 5 el papá está haciendo o teletrabajo o el papá es miembro de salud de algún nosocomio. ¿Quién va a colaborar con ese niño a la hora de hacer las asignaciones? Máxime si ya me estás mandando un calendario de exámenes de pruebas sumatorias. Entonces, esas cosas las está dejando Meduca a la conciencia y supuesta transparencia del centro particular sin la intervención del padre, y esa es la parte que no estamos de acuerdo. Y como te decía, por eso ya hay un grupo de papás que sí están dispuestos al día de hoy, que no han pasado más de 48 horas, que no puede existir en este momento, Fernando, una aprobación, porque según el procedimiento de Meduca lo que existe el día de hoy es la intención del formulario ya aplicado, las evidencias, para que entonces ellos en un periodo máximo de 48 horas le digan en qué falta o no, o se emita la resolución de aprobación. Pero eso no puede ir omitiendo mis derechos como consumidor en cuanto a lo que me preguntaste e inició esta entrevista, el pago. Y yo creo que han sido muy relajados cuando de repente se dice, bueno, pero es que el colegio tiene que hacer un descuento. No, el padre y el colegio tienen que llegar a un acuerdo en el descuento ofrecido por producto de la inadecuada educación que estamos recibiendo por temas de la emergencia sanitaria. Entonces eso es muy distinto a que el colegio me mande una información y me diga, bueno, tiene el 5% de descuento, lo acepta, chao, y no pasa nada. Eso no funciona así. Bueno, Whitney Ortega, gracias.